Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Queridos amigos, buenas noches y sean bienvenidos a el programa número 6 de la temporada número 14 y al último de este año 2012. Les aseguro que el programa de hoy va a ser especial por su contenido y por quien está con nosotros hoy. Tengo aquí conmigo un libro del que vamos a hablar esta noche, lo hemos mencionado alguna que otra vez en el programa, Los cristianismos derrotados. Luego vamos a mostrar su portada. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Quiero comenzar el programa leyendo una parte de la introducción para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar esta noche. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6 que nada más iniciarse la andadura de los seguidores de Jesús, hubo una notable división en la comunidad cristiana de Jerusalén, la única que había por el momento, que partió al grupo de creyentes en dos mitades desiguales: los hebreos, judíos cristianos que habían nacido en Israel y cuya lengua materna el arameo, y los helenistas, judíos cristianos normalmente nacidos fuera de Israel, que se habían trasladado a vivir a Jerusalén y cuya lengua materna era el griego. La división fue muy fuerte, tanto en el terreno de las ideas como en el social, y tuvo enormes consecuencias para el futuro. ¿Fue esto lo que pasó de verdad? Cuando hablamos de cristianismo, ¿lo hacemos en singular o hablamos de cristianismos? Comenzamos, mis enigmas favoritos. Después de la muerte de Jesús de Nazaret, fueron muchos los seguidores de sus enseñanzas que durante los primeros siglos desarrollaron diversas formas de entender su mensaje y su agrupación en distintas escuelas, cada una de ellas con modos diferentes de interpretar y practicar el cristianismo. Estos grupos, algunos más estructurados y jerarquizados y otros de organización más anárquica, tuvieron entre sí fuertes enfrentamientos doctrinales y agrias disputas teológicas. De estas pugnas surgió una doctrina y un grupo vencedor que empezó a prevalecer sobre los demás y que, con el paso del tiempo, llegó a convertirse en la dominante y oficial hasta el día de hoy, la de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasó con las otras corrientes? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué es lo que pensaban los cristianismos derrotados? Marcionitas, gnósticos, arrianos, pelagianos, monofisitas, nestorianos o, en siglos más cercanos, priscilianistas, bogomilos o cátaros fueron algunos de los más importantes grupos cristianos declarados como heterodoxos y heréticos. Sin embargo, poseían un profundo caudal de pensamiento de gran contenido espiritual y filosófico. ¿Quiénes eran estos grupos? ¿Cuáles eran sus creencias y de qué modo, de entre todos ellos, un grupo doctrinal prevaleció sobre todos los demás? Comencemos la investigación. Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Editorial EDAF, Premio Finisterrae. Su autor está con nosotros, don Antonio Piñero, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, escritor, investigador, probablemente uno de los máximos expertos en nuestro país sobre la figura de Jesús de Nazaret y su entorno. 39 libros escritos, ahí es nada. Querido profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más a este programa. Encantado, ya lo sabes. Al último del año.
Y hace un año que estuve aquí. Efectivamente. ¿Cómo se encuentra usted? Divinamente, vamos, no me quejo de la vida. El mundo no se ha acabado, don Antonio. Mejor, eso nos da tiempo pues para hacer algunas cosillas que teníamos pendientes. ¿Cómo se ha vivido socialmente, periodísticamente, todo este asunto, verdad? Y ahora vamos con el contenido que tenemos preparado para esta noche, pero esto de la profecía maya y del fin del mundo, de los tiempos, ¿verdad? A la verdad yo no le he hecho mucho caso porque ya empezaron los periódicos rápidamente a decir que era una falsa interpretación, que no era el fin del mundo, que era un fin de ciclo, y entonces empecé a pensar en los griegos que cada 10.000 años tenían un ciclo nuevo. Sobre todo los estoicos había una suerte de conflagración y el mundo empezaba de nuevo y no pasaba nada. O pensé también en Jesús de Nazaret, para quien el fin del mundo no es el fin del mundo, sino empezar un nuevo cielo y una nueva tierra. Y entonces me quedé tan tranquilo. El Papa Benedicto XVI ha escrito recientemente un libro sobre Jesús de Nazaret. Sí. La polémica ha estado servida entre periodistas, sacerdotes, el propio Papa, el portal de Belén, el buey y la mula. ¿Qué pasa, don Antonio, con esto? Bueno, pues lo que pasa sinceramente es que cuando salió el libro a trozos y salió en Italia, los periodistas que empezaron a dar la noticia corrieron demasiado. No habían leído el libro, sino los pequeños trozos que habían sido transmitidos. Y entonces empezaron a decir cosas como que el Papa prohibía que la gente pusiera en sus belenes el buey y la mula. Pero yo, que he hecho una reseña del libro del Papa, unas 5 o 6 páginas, para una revista que se llama Revista de Libros, de Caja Madrid, pues me di cuenta que leyendo el libro 2 veces, por ninguna parte salía lo que habían dicho, sino que el Papa decía que efectivamente en el Evangelio de Lucas no aparece estrictamente el buey y la mula, pero que inmediatamente los cristianos primitivos rellenaron ese hueco y, pensando en el libro del profeta Isaías, cayeron en la cuenta de que, según la profecía de Isaías, de que el buey conoce a su señor y la mula a su dueño, al lado del señor y dueño del buey y la mula, que era Jesús, tenía que haberlo. Y dijo: yo en mi nacimiento pongo el buey y la mula. O sea que yo lo comprendo. Vi una vez, pero con gran sorpresa, en la televisión un señor que decía: pues a mí no me importa, haya dicho el Papa que, o lo haya prohibido, que no pongan en el portal de Belén el buey y la mula, yo voy a ponerlo. A veces los periodistas corren demasiado. Es cierto, don Antonio, es cierto. Estamos en Navidad y ahora vamos con el origen del cristianismo, pero obviamente, Antonio, en torno a la Navidad se han tejido multitud de historias y tradiciones que tienen que ver con la figura de Jesús. Claro, lo que pasa es que cuando se tejen esas historias, han pasado 50, 60 o 70 años después de la muerte del personaje. Y resulta que el personaje es famoso precisamente después de su muerte. ¿Quién se acordaba 30 años antes de cómo era aquel niño? Nadie. Por lo tanto, empiezan cada uno a inventar noticias sobre el niño. ¿Y cómo se inventan? Diciendo: como hombre, Jesús era un rabino portentoso, sabía muchísimo de la ley, hacía milagros, curaciones, etc. Pues de niño exactamente igual. Como pasa, por ejemplo, con Hércules. Hércules al final mata al león, roban los 12 bueyes, los establos de Augias. Pues de pequeño, pues cuando viene, estaba en la cuna Hércules y viene una culebra que quiere matarlo, bueno, una serpiente grande, y coge el niño, ras, y machaca a la serpiente. Pues con ese esquema se inventan esas historias. Y yo he escrito en ese resumen lo siguiente. Supongamos que ahora Franco, ¿cuándo murió? ¿En el 75, 76? ¿En el 75? Sí. Pues supongamos que 60 años después de la muerte de Franco le dicen a 2 personas: tienes que escribir una biografía de los 2 primeros años de Franco, pero ojo, no te dejamos utilizar ni un periódico, ni un vídeo, ni un libro, sino solamente tienes que escribir a propósito de lo que te diga tu abuela, los que conocieron a Franco. Memoria popular. Claro. Entonces, ¿qué saldría de ahí? Claro. Una biografía un tanto rara. Pues lo mismo pasa con Jesús.
Vamos a ir viendo imágenes que van a ilustrar esta entrevista y todo el contenido de la misma. Pero yo quiero hacerte una vez más esta pregunta para ir posicionándonos. Porque a mí me gusta hacer los programas como si mucha gente se enganchara a mis enigmas favoritos por primera vez. ¿Cuál es la posición como historiador, Antonio, sobre la figura de Jesús? Luego vamos a escuchar una encuesta que hemos hecho en la calle. ¿Existió Jesús de Nazaret o no existió? Pues me lo preguntan todos los días. Ni un solo día de mi vida creo que no me lo preguntan. Y yo respondo que si no hubiera existido, dar cuenta como historiador de los libros que sobre él se han escrito, de lo que pasó después, de los acontecimientos del cristianismo primitivo, que ya no tienen que ver con él directamente, sería un dolor de cabeza. Una locura tremenda. Además, si yo hubiera escrito un mito literario, es decir, yo digo, voy a inventarme a Jesús de Nazaret, no pongo un Jesús de Nazaret lleno de dificultades que me tira piedras sobre mi propio tejado. Si yo lo presento como un Dios, no lo voy a presentar bautizándose como si fuera un pecador, ¿no? O diciendo, oh, maestro, maestro, ¿y cuándo llega el final? Y que diga el maestro, pues yo no lo sé, yo que soy el hijo no lo sé, el padre lo sabe. Entonces presentaría a un señor magnífico. Es decir, tenemos un montón de pruebas directas o indirectas que nos hacen sospechar con esa verosimilitud que tiene la historia que en un 99,9% Jesús existió. Pero al mismo tiempo, una cosa es que existiera el personaje y otra cosa es cómo se interpretó. Por ejemplo, a lo largo de 18 siglos se ha montado sobre el Jesús de la historia lo que en la Iglesia se llama el Cristo celestial. El Cristo celestial es teología. Evidentemente la teología unos estarán de acuerdo y otros no. Es posible que alguno diga, vale, estoy de acuerdo, existió el Jesús de la historia, pero el Cristo celestial puede ser un invento teológico. Entonces yo respondo, bien, ahí no me meto, depende de la fe de cada uno. Pero esa distinción me gusta. Una cosa es el hombre que iba andando como un rabino, como un maestro de la ley por Galilea, y otra cosa es lo que de él se dijo después. Antonio, cuando hablamos de cristianismo, ¿estamos hablando bien o tendríamos que decir cristianismos? Yo diría que en plural. ¿Cómo nace el cristianismo? Pues, en mi opinión, se encuentran con que Jesús de Nazaret es una persona que atrae a las masas, que es un hombre potentísimo, que es un rabino, que muchos lo siguen y que muere de una manera ignominiosa. Es decir, los judíos caen en la cuenta, según su tradición, que si alguien se declara Mesías, pero muere ignominiosamente, eso quiere decir que no era el Mesías. Entonces, claro, los seguidores de Jesús, una semana después, se encuentran con ese problema. La mayoría de nuestros colegas nos dice, vaya en quien tú has creído. Y entonces se les plantea a ellos la cuestión de que sus mujeres en su grupo dicen que han visto a Jesús. Es decir, afirman taxativamente que Jesús está vivo. Bueno, la primera de ellas fue María Magdalena. Y otras. Entonces las mujeres dicen, Jesús está vivo. Entonces, a partir de que los varones se convencen totalmente de que las mujeres afirman que Jesús está vivo, dice, aquí ha pasado una cosa maravillosa. Vas a ver, Jesús ha muerto en la cruz, pero la resurrección nos dice que Dios, su Padre, como él decía, le ha colocado a su derecha y por lo tanto lo ha vindicado, es decir, lo ha reivindicado como Jesús, como Señor y como Mesías. Y a partir de ahí empiezan a interpretar toda la vida pasada de Jesús diciendo, efectivamente fue el Mesías, efectivamente algo de divino tendría, porque si no, no lo habría resucitado Dios, y algo de divino tendrá cuando Dios lo ha colocado a su derecha. Y tú me dirás, bueno, eso de la resurrección de Jesús, claro, lo creía todo el mundo. Respondo, no. Lo que todos los judíos en el siglo I era que inmediatamente antes del juicio final todos resucitarían, o al menos los justos, pero que resucitara uno solo antes del juicio, eso no se lo tragaba nadie. Y eso es justamente lo que dicen los cristianos. Entonces los cristianos piensan a Jesús.
y lo vuelven a pensar. Y así nace el cristianismo. Tú escribes en este libro, Antonio, cuando el cristianismo se asentó suficientemente en el Imperio Romano, unos 200 años después de la muerte de Jesús, un observador imparcial que se paseara entre los cristianos podría constatar entre ellos una gran unidad, cierto, pero también la existencia de bastantes grupos diferentes al ortodoxo mayoritario. A vista de pájaro serían más o menos los siguientes, y tú citas todas estas comunidades, grupos, serían los diferentes cristianismos que se originan a partir de ese momento. Sí, es decir, allá donde haya un grupo de seguidores de Jesús que piensa a Jesús de una manera y que constituye una masa crítica, es decir, el grupo no pueden ser 2 ni 3, sino que ya es un grupo para que otros se fijen, dicen, es un grupo numeroso, pues ahí se constituye una interpretación de Jesús. Por ejemplo, una interpretación de Jesús es, este Jesús pudo ser el Mesías, pero era un hijo natural de José y de María, porque yo, judío, me han enseñado mis rabinos en la sinagoga todo el tiempo que el Mesías es un hombre corriente. Bueno, pues ahí tienes una interpretación de Jesús. Jesús no fue cristiano, fue judío. Fue judío, y fue judío toda su vida. Y ahí sí que planteas un problema. La mayoría de los teólogos católicos finalmente aceptan que Jesús fue un judío y que toda la vida siguió siendo judío. Entonces, si toda la vida siguió siendo judío, si nunca rompió el marco del judaísmo, ¿cómo un judío puede ser fundador de otra religión distinta? ¿Por qué no lo fue? Tendrá que ser otro. Y ahí nos vamos a adentrar. Y ahí es el problema, ¿no? Claro. Si es judío, saca las consecuencias. Un judío estrictamente judío no puede fundar otra cosa que niega a la larga su religión. Por cierto, don Antonio, Yahvé no tuvo nada que ver con el cristianismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Yahvé es anterior a la fundación del cristianismo. Bueno, Yahvé es la divinidad del suegro de Moisés. Es una divinidad de Madián, es decir, del sur de Israel. Y manifiesta en el Antiguo Testamento. Yahvé es, digamos, como Zeus, una divinidad joven que adopta los atributos de él, el dios él, Alá para los árabes, y de Baal, el dios de los cielos. Pero a lo largo de un montón de siglos, Yahvé es el Dios de todos los judíos en el Antiguo Testamento. Yahvé es el Dios de Jesús. Antonio, te he dicho antes de comenzar el programa que vamos a escuchar diferentes opiniones. A un buen amigo de este programa, ha estado en varias ocasiones, aunque hace mucho que no se prodiga en los medios de comunicación, es periodista, escritor, autor de la famosa saga Caballo de Troya, JJ Benítez, y vamos a recuperar diferentes opiniones de él sobre aspectos de la vida de Jesús. A él le hemos preguntado y hemos recuperado de la temporada número 4 quién fue Yahvé, y esto fue lo que nos contestó. Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé, se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Veíamos ahí imágenes de ese programa donde presentábamos su libro Mi Dios favorito, con ilustraciones, fotografías de también periodista, su hijo Iván Benítez. Hombre, Antonio. yo siento disentir de esa opinión porque Yahvé está junto con Elohim desde la primera página de la Biblia hasta la última. Otra cosa, y Yahvé claramente es una divinidad de Madián, y lo dicen todos los historiadores del mundo israelita y arqueólogos. Los judíos antiguos, eso de que era un equipo o un conjunto de gente, eso no lo entendían. Eso es un anacronismo moderno. Los judíos no hablaban ni entendían nada de equipo. Yahvé es, y repito, una divinidad joven que dentro de un panteón de muchos dioses vence por apropiarse los atributos de Baal y de él, y se los apropia. Y luego es un Dios celoso
que dice que es único y que es el Dios de Israel. Ahora bien, desde el siglo VIII en adelante, unos israelitas creían en Yahvé y otros en Baal. Prueba, el hijo más pequeño de Saúl se llamaba Baal-Ebed, es decir, siervo de Baal. Vamos a ver, si Saúl, rey de Israel, tiene el hijo más pequeño y le pone siervo de Baal, es que Saúl creía a la vez en Yahvé y en Baal. Eso es evidente. Y Saúl no sabía creer en un equipo. Antonio, volvamos a Jesús muere en la cruz, supuestamente para el creyente resucita. A partir de ahí se empieza a generar ese primitivo cristianismo y consiguientemente después los diferentes cristianismos. Pero ¿quién es el que inventa el cristianismo en realidad? Hay un fundador de esa iglesia primitiva. Si lo miramos desde hoy y vemos que el cristianismo va evolucionando desde que nace hasta hoy, sí, no es el mismo el cristianismo de ahora que el de hace 100 años. Claro. Entonces lo que vemos es que el cristianismo es un movimiento dinámico. Entonces lo primero que yo te diría, algo que se mueve no tiene un solo fundador, tiene varios. Y entonces yo diría, el fundamento es Jesús, no el fundador, la base, el fundamento. ¿Quién aporta de la imagen de Jesús hoy el que más? Sin duda alguna el que más aporta es San Pablo. Pero el Nuevo Testamento, que es el testimonio de ese cristianismo de Pablo fundamentalmente, hace un pacto con otros cristianismos que son relativamente asimilables. ¿Qué cristianismos son esos? Pues en mi opinión son el cristianismo que está detrás del Evangelio de Mateo, que es un judeocristianismo que presenta a Jesús como el nuevo Moisés. El cristianismo que está detrás de la epístola de Judas y de la epístola de Santiago, atribuido al hermano de Jesús. ¿Y qué tipo de? Pues es un maestro de sabiduría que da ante todo consejos de sabiduría. Y otro que aporta mucho es el Evangelio de Juan. ¿Qué es Jesús para Juan? El Logos, la palabra divina, un ser preexistente. Es discípulo de Juan, de Pablo por una parte, pero aporta algo distinto que Pablo no se atrevió a decir. Y por último, padre del cristianismo es el autor del Apocalipsis, otro Juan, que presenta a Jesús como el alfa y la omega. Es decir, el cristianismo tiene muchos padres como un escritor, por lo menos 5 o 6, pero entre esos 5 o 6 el que más aporta es Pablo. Don Antonio, permíteme que salude a todos los amigos que nos están siguiendo ahora por internet, fuera de la provincia de Málaga y fuera de España. Un abrazo para todos ellos. Sabemos que en el muro de Facebook son muchos los seguidores tuyos y del programa que están escribiendo en este momento, y hay preguntas como por ejemplo la que hace David del Río. Dice: he leído parte del Antiguo Testamento y el libro de Enoc. Creo que en ambos se refieren a edades de cientos de años de vida en varios personajes como Matusalén o Moisés, que tiene mucha descendencia. ¿Qué piensa de eso, profesor? Pues que piensa que eso es el mito de las edades. Es decir, la Biblia recoge lo que recoge, por ejemplo, Hesíodo en el mundo griego. Hubo una edad de oro en que la gente vivía 1000 años, pero luego esa edad de oro se transformó en una edad de bronce y luego en una edad de hierro y en una edad de cobre, en una edad de madera. Es decir, es un mito que está en todas las generaciones. Los patriarcas prediluvianos, antediluvianos, antes del diluvio, son de una vida muy larga porque vivían relativamente felices junto con Dios, y Dios les había dado aproximadamente 1000 años. Y esa tradición explica, y mucha gente no lo ha pensado, que en el Apocalipsis los 1000 años que van a tener los seguidores de Jesús, esos 144.000 que no ceden ante la bestia, que es el Imperio Romano, y que son degollados por la bestia, y que viene la primera resurrección y la primera batalla contra Satanás y pueblan la tierra en una especie de jauja feliz. ¿Cuántos años están? 1000. Porque van a vivir exactamente igual que los patriarcas prediluvianos y no necesitan casarse. Claro, ¿por qué? Porque van a vivir 1000 años. Y al cabo de 1000 años, esos 144.000, se les acaba ese momento y viene la segunda. Antes de hacer nuestro primer alto en el camino, estamos en directo, abrimos ya nuestras vías de comunicación, tanto en Facebook, red social, como nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos@gmail.com. Lo estamos viendo ahora en pantalla.
Una última pregunta, hay muchos comentarios de amigos de Facebook. Es una maravilla escuchar tanto a don Antonio, dice Miguel Ángel Cabral Fernández. Me gustaría saber qué opina don Antonio sobre las recientes noticias de la identificación de la Belén bíblica. La Belén bíblica se ha conocido desde siempre. Lo único que pasa es que dentro de Belén todas las identificaciones, todas, absolutamente todas, son legendarias. Es decir, no tenemos en el Evangelio de Lucas ni en el Evangelio de Mateo ninguna indicación geográfica que nos diga aquí está el pesebre, aquí está el sitio donde nació. Todo eso son tradiciones que empiezan a formarse a partir del siglo IV, sobre todo, cuando Cirilo de Jerusalén y otras gentes, otros obispos, caen en la cuenta de que una serie de peregrinos de Occidente llegan a Jerusalén y empiezan a hacer turismo religioso y dejan dinero. Entonces es cuando llega Santa Elena y entonces es cuando convierten a Santa Elena en una de las propagandistas de la Jerusalén y entonces es cuando... La más grande que ha tenido, creo. Claro, es cuando da dinero de parte de Constantino para la Basílica del Nacimiento. O sea, yo le digo sinceramente, creo que fue un montaje a partir del siglo IV para potenciar el turismo jerusalemita. Qué curioso. Dentro de unos minutos continuamos esta interesante entrevista con el catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, don Antonio Piñero. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos en la segunda parte del programa, por si usted se acaba de incorporar. Hoy estamos abordando en este sexto programa de la temporada y último del año 2012 el origen del cristianismo. Es decir, muere Jesús de Nazaret y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Quién inventa el cristianismo o los diferentes cristianismos? ¿Quién funda la Iglesia? Estamos analizando todo esto con todo un experto en la materia, 39 libros escritos, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, escritor, investigador, don Antonio Piñero, que por cierto me anunciaba hoy cuando venía a nuestro bello municipio de Mijas. ¿Te gusta Mijas, Antonio? Me encanta, yo vengo aquí precioso, encantado. ¿verdad? Y eso que los de Chipiona tiramos un poco más para Sevilla, pero esto tiene un encanto. ¿Verdad que sí? Pues me decía que, bueno, pues muy prontito, si no están ya en la calle, hay 2 libros nuevos. No, están ya. Están ya. Sí, desde abril. Bueno, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, de la amiga editorial Edaf. Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras. ¿Qué escribes ahí? Yo no lo he escrito, tiene 350 páginas y yo lo único que he escrito ha sido el prólogo y el epílogo. Ajá. Son trozos de los cristianos desde el siglo I al VII en que presentan a un Jesús A y no A. Es decir, un Jesús amigo de las mujeres, no amigo de las mujeres. Un Jesús fariseo, no fariseo. Un Jesús revoltoso, un Jesús pacífico. Un Jesús humano, un Jesús divino. Es decir, se vio a Jesús de una manera y de la otra contraria, y entonces lo voy ordenando y presento los textos de tantos evangelios canónicos y apócrifos y saco la conclusión. Si los primeros cristianos tenían tantas opiniones y tan diversas sobre Jesús, ¿cómo ahora yo voy a enfadarme con uno o matar a uno o considerarle hereje si al principio cada uno pensaba sobre Jesús aquello que sentía dentro de su corazón? Es un libro espléndido. Yo no lo he escrito, los primeros cristianos. Repito el título, Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, y el otro libro se titula Ciudadano Jesús, preguntas y respuestas, Atanor Ediciones. Bueno, pues a mí se me ocurrió, junto con el colega Eric Fratini, sí, que como desde hacía 40 años en clases, radio, televisión, conferencias y todo eso, me hacían muchas preguntas, digo, voy a apuntar todas las preguntas y empecé a escribir en folios las preguntas que me habían hecho, las que yo me acordaba y que las complementaba, y me puse delante del ordenador y sin libros
Es decir, con lo que yo tengo en la cabeza después de haber estudiado mucho, respondía como si tuviera a alguien enfrente. Es decir, sin darle un rollo, sin notas a pie de página, sin abrumarle con bibliografía, sino qué es lo que opina, por ejemplo, la ciencia de la resurrección de Jesús, qué pasa con la samaritana, etcétera. Y media página, una página, preguntas y respuestas. En la temporada número 2 de este programa, don Antonio, le pregunté nuevamente a JJ Benítez, periodista y escritor, si fue Pablo de Tarso el creador de la Iglesia. Recordamos su opinión al respecto. En cuanto a Pablo, pues sí creo que él fue el creador o uno de los impulsores de la Iglesia primitiva como actualmente lo entendemos, básicamente. Pero sobre todo digo que no pudo ser el creador de esa filosofía y de ese mensaje magnífico, entre otras razones porque se le veía el plumero. Y hay algunas de las epístolas del amigo Pablito que son para incendiarlo, sobre todo cuando se mete con las mujeres. Hay un párrafo en una de estas epístolas donde, a cuenta de otra historia, dice, bueno, vosotras las mujeres lo que tenéis que hacer es estar sometidas a los maridos y no hacer preguntas en la iglesia. Si queréis hacer preguntas, se las hacéis al marido en casa. Es decir, este es un pequeño ejemplo de la conducta, del pensamiento y de la filosofía escrito del amigo Pablito. Así no era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret realmente existió históricamente, fue un personaje real y además su mensaje, yo no he encontrado globalmente otro mensaje en ningún tipo de filosofía clásica en absoluto. He encontrado algunos trocitos, algunos destellos. Bueno, pues que JJ pues está citando, el trozo que ha citado es de la primera carta a los Corintios del capítulo 14, en torno al versículo 23 o el 33 al 35, y casi todo el mundo, casi todos los críticos textuales están de acuerdo que eso es una glosa, es decir, está tomado de cartas que no son de Pablo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Efesios, donde dicen claramente: las mujeres estad sometidas a vuestros maridos, no quiero que las mujeres hablen en la iglesia, y que son cartas escritas aproximadamente 20, 30, 40 años después de la muerte de Pablo y puestas a nombre de Pablo, y en concreto eso está metido dentro de 1 Corintios. Pero yo le diría que al mismo tiempo Pablo tiene cosas buenísimas para las mujeres. La mayoría de sus colaboradoras eran mujeres, si no, el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos hay un montón de mujeres. El final de Filipenses habla de Bodia y de Síntique, de Áquila y Priscila, habla de Junia y Andrónico, y luego dice a los maridos claramente que tienen que tratar a las mujeres estupendísimamente. Las mujeres son profetas en la Iglesia. Sí que dice que en la Iglesia profeticen con el velo y que los hombres no deben profetizar con el velo por respeto a los ángeles. Pero en líneas generales, Pablo se comporta con las mujeres muchísimo mejor que cualquier otro filósofo de su época. Antonio, Rosario García Parra escribe en Facebook: Jesucristo no pudo ser estrictamente el fundador del cristianismo, porque además sus seguidores inmediatos eran judíos, y está claro que el cristianismo tiene influencias hasta de los egipcios, babilonios, persas, incluso de la filosofía platónica. Al final son muchas interpretaciones de la misma persona o de la misma idea o deseo de que exista un Dios creador. Sin duda alguna, ya lo hemos dicho, Jesucristo no es el fundador, sino la base y el fundamento. Porque si dijimos al principio que todo el mundo, todos los investigadores de hoy están de acuerdo que Jesús fue estrictamente judío, un individuo que no rompe los marcos del judaísmo no puede ser el fundador del cristianismo. Pero Pablo sí, y nombramos a 5 o 6 personas más, con los cuales se junta un cristianismo fundamentalmente paulino, pero que pacta con el judeocristianismo. Hablamos del concepto de herejía o heterodoxia, ya en aquel contexto, ¿no, Antonio? Sí. La palabra herejía aparece relativamente pronto en el Nuevo Testamento con 2 sentidos. Desde luego, en el libro de los Hechos, herejía quiere decir secta. Ajá. Secta.
Es decir, los fariseos son una hairesis, una secta, una elección, y los saduceos otra. Entonces, cuando Pablo acepta que Jesús es el Mesías, se pasa de la hairesis de la secta de los fariseos a la secta de los nazarenos. Pero cuando la secta de los nazarenos se convierte, siguiendo a Pablo, en una doctrina sólida, y ya en 1 Timoteo, en la epístola de Judas, en 1 Pedro y en 2 Pedro, a aquellos individuos que van aproximadamente desde el año 90 hasta el 130, aproximadamente, que es desde cuando se componen las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, hasta 2 Pedro, que quizás sea del 130, todos aquellos que se les ve el plumero, que no están de acuerdo con una regla de fe que es fundamentalmente paulina, se les empieza a llamar herejes en otro sentido que no es una secta. O sea, que está dentro del Nuevo Testamento. En la sociedad en general, Antonio, cuando se habla de la figura de Jesús, la gente pregunta y comenta esto de, bueno, ¿cómo se pueden reinterpretar los dichos y los hechos de Jesús pasados tantos años? Pues es relativamente sencillo. Si tú estás convencido de que Dios habló por Jesús, de que Jesús es el agente de Dios, de que Jesús es el Mesías, y luego miras, eres judío, y miras a todo el Antiguo Testamento y observas, sobre todo en su traducción griega, que es como un libro que está esperando continuamente el Mesías, aun sin nombrarlo, llegas a la conclusión de que los dichos y hechos de Jesús fueron de alguna manera predichos en el Antiguo Testamento. Y entonces, si tienes tiempo, y los antiguos los tenían, te coges todo el Antiguo Testamento y vas lentamente leyéndolo, y allá donde haya alguna frase, como por ejemplo Isaías 7:14, y he aquí que una virgen concebirá un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, lo aplicas enseguida a Jesús. O Isaías 42 hasta el 53, donde se habla de un siervo misterioso, que es el siervo de Yahvé, que carga con los pecados del mundo. Inmediatamente, ya en los Hechos de los Apóstoles, Felipe es el primero que se lo explica así al eunuco etíope en el capítulo 8 de los Hechos, pues entonces ves perfectamente que aplica todo lo que Isaías dice, desde el capítulo 42 al 53, 11 capítulos de una persona misteriosa, que igual fue un rey, que igual fue el justo, que igual fue el pueblo de Israel en su conjunto, se lo aplican a Jesús. Entonces, por medio del esquema, promesa y cumplimiento, cualquier frase del Antiguo Testamento que sea capaz, por ejemplo, el Salmo 69 se emplea en toda la Biblia, o el Salmo 21, para contar la pasión. Cogen salmos del justo sufriente y perseguido y se cuenta la pasión por medio de los salmos. O, por ejemplo, lo que hemos dicho al principio, la historia de Jesús niño, ¿cómo se cuenta? Si Jesús es el nuevo Moisés, pues se cuenta con la historia del faraón de Moisés. Si Jesús recibe la visita de los magos y la estrella de Balaán, pues se cuenta con la historia de Balaán, que está en el libro de los Números, capítulo 22. O si Jesús es perseguido por Herodes y el faraón, pues es la persecución. Es decir, hay todo el Antiguo Testamento para, por medio de la búsqueda y la interpretación, aplicarlo a Jesús. Es decir, se forma una teología tremenda en la que todo el Antiguo Testamento se considera un comentario profético a lo que luego va a ser Jesús. Por ejemplo, Miqueas, capítulo 5, 1, pues dice, y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, de ahí nacerá el Mesías. Evidentemente está hablando de Jesús. O por ejemplo, cuando dice Joel en el capítulo 2, y llega el final de los tiempos y yo lanzaré mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre los jóvenes, y tanto los jóvenes y los viejos profetizarán. Bueno, pues ese es Pentecostés, etcétera. Es todo el Antiguo Testamento. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué hay que hacer para tener esa memoria tan prodigiosa que tienes? Pues estudiar 40 años. Madre mía, y es nada. Nada más. Estudiar 40 años y estar todo el día y dale que te pego. Y ahora ya se me ha olvidado mucho. En aquellos momentos hubo una necesidad de unión por parte de los grupos cristianos. Y ahí hubo un intento de Lucas y sus seguidores. Sí, sí. Lucas fue el primero que cayó en la cuenta. Creemos
que en torno al año 90, Lucas escribe un evangelio doble. Esto es muy importante. Que además fue historiador. Bien, es un historiador de la antigüedad que es un historiador que no pasaría las normas del historiador de hoy, pero que en la antigüedad se permitía. Lucas escribe un evangelio bastante largo y lo escribe en un rollo. Y yo creo que en torno al 90-95 ya conoce a Marcos, conoce probablemente a Mateo. Y yo creo que unos 10 o 15 años más tarde escribe la segunda parte del Evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles, en torno al 110, 115. Y la prueba es que es distinta, es que al final del Evangelio de Lucas dice que Jesús estuvo un día en la tierra, un día, y luego viene la ascensión. Y en el capítulo 1 de los Hechos dice que estuvo 40. Eso es el producto de un olvido, es decir, que escribe los Hechos muchos años más tarde. Pues bien, Lucas cae en la cuenta en torno al 110, 115, que la Iglesia se está dividiendo, que no todo el mundo sigue a Pablo, que hay 10 o 12 cristianismos. Y entonces presenta una imagen del cristianismo que es idílica. Pedro es el primero que inventa la misión a los paganos, el capítulo 10 de los Hechos, y presenta una imagen de Pedro que recibe una visión celeste y que el Espíritu cae sobre el centurión Cornelio y luego lo bautiza. Es decir, Pedro inventa la misión a los paganos y no Pablo. Y vas al capítulo 13 de los Hechos y ahí hay un discurso de Pablo y Pablo habla como si fuera Pedro. Es decir, Pedro, que según Pablo tienen una discusión enorme en Antioquía por si los judíos de verdad tenían que comer con los cristianos procedentes del paganismo, y eso está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, 14, ahí se pelea y Pedro desaparece. Lucas dice, esto no puede ser. Lucas, todo aquello que no sea unidad de la Iglesia, respeto de los romanos por la Iglesia, ataque solo de los judíos. Pablo es un personaje ya estupendo, la gente le sigue, le considera un dios, etc. Todo lo que no sea unidad. El cristianismo no hace daño al imperio. Todo eso lo borra. Repasamos ahora, Antonio, si te parece, otro episodio de la vida de Jesús. En uno de los programas, JJ Benítez presentándonos su serie, aquella que se emitió en televisión española, Planeta Encantado, abordaba en uno de sus capítulos la figura de Jesús de Nazaret. En este corte que he escogido, en una entrevista que le pude realizar, nos habla sobre los evangelios, la propia figura de Jesús y sobre el descubrimiento que él hace de una cueva en Jordania donde Jesús de Nazaret supuestamente se retira a los 40 días y los 40 noches. Vamos a escuchar su opinión y luego la tuya, Antonio. No sé por qué, el instinto me decía que también era interesante rodar en Israel, rodar en Jordania y mostrarle a la gente pues algunos de los pasajes que desde mi punto de vista están manipulados, tergiversados, censurados y silenciados en los evangelios sobre todo. Desde el momento del nacimiento, que yo creo que no es correcto, no nació en Navidad, no nació en el año cero no existe. ¿Nació en el mes de agosto? Probablemente nació el 21 de agosto, que es un aniversario que tú sabes muy bien que yo celebro, que debo ser de los pocos que celebra 2 veces la Navidad. Y nació en el año -7 seguramente, el año 0 es un invento, es un error, mejor dicho, de la Iglesia Católica, involuntario en este caso. Y luego pues he continuado con la estrella de Belén, con el niño perdido y hallado en el templo, que jamás estuvo perdido, con su vida pública, con los viajes que probablemente hizo. Una cueva en Jordania. Una cueva en Jordania, digamos que es uno de mis grandes satisfacciones, porque ha sido probablemente, en fin, no sirve para mucho, pero es uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? En el norte de Jordania, a 4 o 5 kilómetros del río Jordán, hay una cueva donde parece ser que Jesús se retiró después del bautismo. Jesús se bautiza en el Jordán y se aleja al desierto. ¿40 días y 40 noches? 40 días y 40 noches, pero no en el desierto, sino en unas colinas llenas de olivos, donde había una cueva, donde hay una cueva, donde él vivió, sencillamente. Muy cerca había una aldea que le suministraban el alimento. Como puedes imaginar, 40 días sin comer no lo resiste prácticamente nadie. Entonces, lo del ayuno es un cuento chino. Jesús no ayunó, para nada.
se alimentó exactamente igual que los demás y se dedicó a cosas más importantes, como era la capacidad de decidir o de planificar o de planear su inminente vida pública. Bueno, lo que está describiendo JJ es, en Marcos es muy breve, inmediatamente después del bautismo, dice Marcos, empuja el Espíritu a Jesús al desierto, o el capítulo 4 de Mateo, que es el famoso capítulo de las tentaciones, que aparece, por cierto, esa y la del centurión, las únicas narraciones que aparecen en la llamada fuente Q. Pues bien, todos los exegetas, incluidos los católicos, dicen que eso es esa narración, tanto en Mateo como en Marcos, sobre todo en Mateo, es totalmente legendaria. Es decir, no hay ningún testimonio. No existe. No que no existe, sino que es una tradición legendaria y que es un rito de paso, un rito de paso. Es decir, es el momento en el que Jesús deja a Juan Bautista, por lo que fuere, el grupo de Juan Bautista con el que pertenece asiduamente durante una serie de meses, se siente insatisfecho y funda su propio grupo llevándose a una serie de discípulos del Bautista. Es decir, le roba un poco a Andrés, a Pedro, a Felipe, Natanael, etc. Y entonces, en la antigüedad, ese momento trascendente en que Jesús crea su nuevo grupo, pues se lo presenta en el desierto reflexionando y siendo tentado por Satanás. Pero evidentemente todo eso es legendario. La historia antigua la tenemos que reconstruir a base de muy pequeños datos. Pero lo de la cueva en Jordania, que había al lado un pueblo, que allí le daban de comer, que el ayuno no existió, es una racionalización que no está en los textos y por lo tanto es un invento moderno. Es decir, la historia antigua puede, digamos, reconstruirse o inventarse, como le digo yo a los alumnos, pero siempre con un fundamento textual en el texto o arqueológico. Pero si el texto es una leyenda, como por ejemplo la estrella de Belén, ¿no? Sí. Que aparece allí en Belén, luego Sí. tuerce al sur, se para delante de una casa. Bueno, eso es un fenómeno meteorológico tan impresionante que es evidentemente que es un fenómeno legendario. Tú puedes adoptar, decir, no, es que aquello fue el recuerdo de la comunidad de Galilea, que, como dice el Papa, la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte y tal. Bueno, es una racionalización. O puedes decir, esto es algo totalmente legendario y yo no racionalizo nada. ¿O pudo ser un ovni? En la antigüedad no había. Nadie creía en esas cosas y yo, desde luego, personalmente no. Bueno, entonces, ¿existió esa cueva de Jordania? Pues yo le diría a JJ muy amablemente, a ver, dígame en qué evangelio, algún texto antiguo en el que usted fundamenta su hipótesis. La hipótesis tiene que estar fundamentada en algún pasaje. Antonio, uno de los cristianismos que se originan en aquel contexto fueron los cristianismos que negaban que Jesús fuera Dios, ebionitas y nazarenos. Sí, sí. Esos son seguidores muy directos de Jesús. Son judíos, son cristianos, están totalmente convencidos de que Jesús es el Mesías, pero como dije antes, están a su vez convencidos de que Jesús es pecador, por eso fue a bautizarse, y que Jesús fue un Mesías tal como Dios había dicho que sería un ser humano, pero un ser humano que fuera su agente. Por lo tanto, esos cristianismos estaban totalmente convencidos de que Jesús era humano. No solamente los nazarenos, los ebionitas, sino en el siglo III las homilías pseudoclementinas. Es decir, Clemente, dicen que fue uno de los primeros papas de Roma y discípulo de San Pedro. Pues bien, ese Clemente escribe una novela de cómo se encuentra como San Pedro y va escribiendo la novela de cómo Pedro lucha contra Simón Mago. Esa novela se ha conservado en casi 2000 páginas, en griego y en latín, y será el objeto del volumen cuarto y quinto de nuestra edición de los Hechos de los Apóstoles Apócrifos. Pues bien, en esa novela se presenta a un Jesús totalmente humano. Totalmente humano. Es decir, el judeocristiano, el seguidor de Jesús, que es totalmente judío, no concibe que Jesús sea Dios.
Cristianos que negaban a Pablo de Tarso y su doctrina, al que denominaban falso profeta y traidor a Jesús y a la ley de Moisés. Sí. El grupo que está detrás de la literatura pseudo-clementina. Esta que yo acabo de nombrar ahora. Bueno, en la homilía 17 ponen a Pablo a caer de un burro, de hoja de perejil, en fin, una cosa verdaderamente horrible, y le dicen de todo. Le ponen a parir, Antonio? Bueno, le dicen absolutamente de todo, lo menos que le llaman es HDP, porque vamos, Sí. realmente lo ponen como el tipo más canalla y más traidor. ¿Por qué? Pues porque Pablo, si se lee sin la debida comprensión, hay muchísimas frases suyas, tanto en la epístola a los Gálatas como en Romanos, en la que habla de la ley de una manera durísima. Pero habla de la ley de una manera muy dura para que los gentiles, nosotros los paganos, no sean obligados a observar una ley que es única, específicamente para los judíos. Entonces, claro, hay que leerlo bajo esa óptica. Claro, lo lee un judío y dice, uy, lo que dice este bárbaro sobre la ley del divino Moisés, canalla, asesino, traidor, fantoche, no sé cuánto. Bueno, lo ponen impresionante. Antonio, tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. Hay muchos comentarios en nuestro muro de Facebook y algunos correos electrónicos que nos están llegando. En la tercera parte abriremos también nuestro teléfono, daremos especial protagonismo a estas comunicaciones, continuaremos la entrevista y escucharemos